Hoy les vamos a hablar sobre las pruebas diagnósticas para la hemofilia. Mi grupo está conformado por Estímenes Neide Arroyo Ordóñez, ya Isabela Bolaños Calvache, Valentina Lazo Pachajoa y mi persona, Lina María Guapaceras. La hemofilia es una coagulopatía congénita. Va a estar ligada al cromosoma X. Esta va a estar caracterizada por la deficiencia de los factores 8 en el caso de la hemofilia A o 9 en el caso de la hemofilia B. En esta condición va a afectar principalmente a los varones, mientras que las mujeres son portadoras. También tenemos que, aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, su impacto en la calidad de vida de los pacientes y la necesidad de un tratamiento especializado la convierte en un importante reto de salud pública. Además, que su abordaje requiere una detección oportuna y un monitoreo continuo para prevenir complicaciones, como sangrados articulares, musculares o inclusive intracraneales. En este mismo contexto, las pruebas diagnósticas juegan un papel fundamental. Nos permiten confirmar la enfermedad, clasificar su severidad, orientar el tratamiento, descartar diagnósticos diferenciales y una vigilancia familiar genética. Bueno, hablando un poco más de pruebas diagnósticas, tenemos qué pruebas se realizan y qué evalúan. Donde tenemos que el diagnóstico de hemofilia requiere una combinación de pruebas que permiten evaluar el sistema de coagulación y determinar el tipo y la severidad del trastorno. Estas me van a incluir actividad del factor 8 o 9, es clave para diagnosticar la hemofilia A o B y mide la función de cada factor. También tendremos más adelante la TPA y la APTT, que es el tiempo parcial de tromboplastina activado, que me va a evaluar la vía intrínseca de la coagulación y suele estar prolongado en ambos tipos de hemofilia. Tenemos TP y NR, tiempo de protombina, que nos va a evaluar la vía extrínseca, que va a ser normal en la hemofilia. Se usa para descartar así otros trastornos. También vamos a evaluar el conteo de plaquetas, que va a verificar la cantidad de plaquetas para descartar una trombocitopenia u otras causas de desangrado. Después tenemos el factor de von Willebrand. Se utiliza para descartar la enfermedad de von Willebrand, que puede confundirse también con la hemofilia. Después vamos a ampliar el hemograma completo, que va a ser muy útil para establecer un valor basal y detectar anemia secundaria o asangrado. También tenemos pruebas genéticas, que nos van a identificar las mutaciones en los genes F8 o F9 y sirven para confirmar el diagnóstico, anticipar el riesgo de inhibidores y ofrecer así un asesoramiento genético. ¿Cuándo se van a solicitar estas pruebas? Estas pruebas se van a indicar en situaciones clínicas muy específicas, de acuerdo así con los síntomas del paciente, antecedentes o el seguimiento del tratamiento. También se va a evaluar la actividad del factor 8 o 9, que está indicado cuando el tiempo parcial de tromboplastina está prolongado, para confirmar si la causa es la deficiencia del factor 8 o 9. También se usan para clasificar la severidad y monitorar el tratamiento. Después tenemos el tiempo de protombina, que se va a emplear en estudios iniciales para descartar efectos en la vía extrínseca. Va a ser muy útil en el diagnóstico diferencial. Después tenemos el conteo de plaquetas, que se realizan ante pacientes con sangrados mucocutáneos o también con petequias, para excluir trastornos plaquetarios a causa del sangrado. Después, por último, tenemos el hemograma completo, que se pide ante cualquier sospecha de sangrado crónico, agudo o especialmente si hay síntomas de anemia o pérdida importante de sangre. Continuando, hablando de en qué caso se utiliza cada prueba, tenemos las pruebas genéticas, que se van a solicitar luego del diagnóstico confirmatorio, para así identificar la mutación responsable, evaluar el riesgo de inhibidores y ofrecer consejo genético, especialmente en mujeres portadoras y familiares. Después tenemos el tiempo de tromboplastina activado, que se solicita ante sangrados inexplicables o prolongados como primera herramienta para detectar alteraciones en la vía extrínseca de la coagulación. Y ya sabemos cuáles son las pruebas diagnósticas que se van a utilizar para detectar hemofilia al leve y sobre cómo es su uso y su funcionamiento. Vamos a continuar hablando de lo que serían los datos de sensibilidad y de especificidad. Entonces, en el estudio comparativo que fue realizado por Mirza Pai, tenemos que se pusieron o se colocaron a prueba el ensayo de una etapa, que es el ensayo APTT, y el ensayo cromogénico. Entonces, aquí como podemos observar, tenemos que el ensayo de una etapa dio una sensibilidad del 65%, pero como se sacaron estos datos, entonces tenemos que para el estudio se tomó una muestra de 135 personas, en donde 100 personas o 100 pacientes presentaban hemofilia leve. Únicamente 15 pacientes presentaban otra enfermedad, que es la enfermedad de anticoagulante lúpico, y 20 individuos eran personas sanas. Entonces, para determinar esos datos de sensibilidad y especificidad, tenemos que utilizar, pues en este caso nos apoyamos de la siguiente tabla, en donde tenemos el resultado de la prueba, que fue positivo y negativo, y también el estado del paciente, si se presentaba la enfermedad, es decir, que si tenía hemofilia A, o por otra parte, los que no presentaban hemofilia A. Entonces, tenemos, y eso lo vamos a dividir en 4 cuadros, A, B, C y D. Entonces, en el cuadro A tenemos que en el estudio dieron 65 pacientes que fueron verdaderos positivos. Eso quiere decir que 65 pacientes que sí presentaban hemofilia A, la prueba sí les dio positivo. En el caso del cuadro B, tenemos que 5 pacientes dieron falsos positivos. Estos 5 pacientes en el estudio fueron personas que presentaban la enfermedad anticoagulante lúpico. Entonces, ellos no presentaban hemofilia A, sin embargo, la prueba sí les dio positivo. Luego, en el cuadrante C, tenemos que 35 pacientes dieron falsos negativos. Eso quiere decir que 35 pacientes que sí presentaban hemofilia A dieron la prueba negativa. Y por último tenemos que 30 pacientes dieron verdaderos negativos. Es decir, que pacientes que presentaban la enfermedad anticoagulante lúpico y que eran sanos, la prueba sí les dio negativa. Entonces, ahora, continuando para sacar lo que serían los datos de sensibilidad,
tenemos que utilizar la fórmula que es A sobre A más C, y eso nos va a dar la sensibilidad. Y para la especificidad utilizamos la fórmula que es D sobre B más D, y eso nos daría la especificidad. Entonces, con la sensibilidad tenemos del ensayo APTT que 65 pacientes dieron verdaderos positivos. Eso los colocamos en la parte de arriba. Y esto lo vamos a dividir sobre la suma de los verdaderos positivos más los falsos negativos, que fueron en total, esta suma nos daría 100. Entonces dividimos 65 entre 100 y eso nos va a dar 0.65. Es decir, que la sensibilidad va a ser de 0.65 y lo vamos a convertir a porcentajes. Entonces lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar 65%. Eso nos quiere decir que esta prueba de ensayo de APTT tiene una sensibilidad de 65%. Es decir, que de 100 pacientes que podrían presentar hemofilia, 65 pacientes sí van a ser reconocidos y los otros 35 pacientes pues no van a, podría darles negativo. Y por otro lado tenemos la especificidad. Entonces ponemos en la parte de arriba el cuadrante D, que es 30 pacientes, es decir, los verdaderos negativos, y lo vamos a dividir sobre la suma de B más D. Eso nos va a dar 40. Entonces dividimos 30 entre 40 y nos va a dar 0.75. Lo convertimos a porcentaje y nos va a dar 75%. Es decir, que la especificidad es de 75%. Eso nos quiere decir que esta prueba tiene el 75% para descartar los pacientes que no presentan hemofilia A, mientras que la prueba de sensibilidad nos dice los que sí presentan hemofilia A. Ahora continuando, en el estudio también se puso a prueba el ensayo cromogénico. Entonces, para este ensayo pues se tuvo las mismas muestras de 135 personas, en donde 100 presentaban hemofilia A, 15 presentaban el anticoagulante lúpico y 20 individuos eran sanos. Entonces, en el estudio nos dijeron que 85 pacientes eran verdaderos positivos, es decir, que la prueba detectó a 85 personas que sí presentaban hemofilia A. Por otro lado, tenemos que 4 pacientes dieron falsos positivos, es decir, que los que no presentaban hemofilia A, la prueba dio positivos para 4 personas. Luego tenemos que 15 pacientes fueron falsos negativos y que 31 pacientes fueron verdaderos negativos. Entonces, para sacar la sensibilidad y la especificidad vamos a utilizar las mismas fórmulas, que para la sensibilidad es A sobre A más C y para la especificidad es D sobre B más D. Entonces, en el caso de la sensibilidad tenemos que en la parte de arriba ponemos a los verdaderos positivos, es decir, 85 pacientes. Luego eso lo vamos a dividir sobre la suma de A más C, que nos va a dar 100, y dividimos 85 entre 100 y nos da una sensibilidad de 0.85. Lo pasamos a porcentaje multiplicándolo por 100 y la sensibilidad es de 85%. Esto quiere decir que si utilizamos como prueba diagnóstica el ensayo cromogénico, en una persona que presenta hemofilia A, con una certeza del 85% nos va a dar una prueba positiva, es decir, que sí va a detectar la enfermedad. Y por otra parte tenemos a la especificidad. Entonces, en la parte de arriba vamos a colocar los que son verdaderos negativos, es decir, en este caso 31. Y lo vamos a dividir sobre la suma de B más D, que nos va a dar 35. Entonces, dividimos 31 entre 35 y eso nos va a dar 0.895, que lo aproximamos a 90. Entonces, eso lo vamos a multiplicar por 100 y nos da una especificidad del 90%. Eso quiere decir que si utilizamos como prueba diagnóstica el ensayo cromogénico con una especificidad del 90%, nos va a decir que esa persona no presenta hemofilia A, o sea, nos va a descartar las personas que no presentan hemofilia A. Continuar hablando acerca de la curva ROC, en donde vamos a comparar dos pruebas que nos van a ayudar a diagnosticar hemofilia A leve. La primera prueba que encontramos va a ser la prueba coagulométrica, que esta va a utilizar el tiempo APTT. La otra va a ser el ensayo cromogénico. Esta va a ser una prueba mucho más precisa para la enfermedad. Vamos a encontrar cuál es la que mejor funciona mediante la curva ROC, el cual va a ser un gráfico que nos dice qué tan buena es una prueba para poder llegar a detectar de manera precisa una enfermedad. Para esto, en el eje de abajo vamos a poner los errores de la prueba, es decir, vamos a encontrar aquí los falsos positivos. En el eje de la izquierda vamos a encontrar los aciertos, es decir, los verdaderos positivos. Con esto, encontramos que mientras más cerca esté la curva de la esquina superior izquierda, vamos a encontrar que va a ser mucho mejor la prueba. Entonces, según el estudio que nosotros escogimos, tenemos que la prueba APTT acertó el 65% de las veces y se equivocó el 25% de las veces, mientras que el ensayo cromogénico acertó el 85% y tan solo se equivocó el 10%. Además, con esto ya podemos llegar a crear nuestra curva ROC. De esta manera, el primer paso va a ser escoger los datos de ambas pruebas. Entonces, para APTT vamos a encontrar que su sensibilidad es del 65% y su especificidad del 75%. Para el ensayo cromogénico tenemos que su sensibilidad fue del 85% y la especificidad del 90%. Luego calculamos el error. Entonces, para APTT, 1 menos 75% daría 25%. Para el cromogénico, 1 menos 90% y nos daría 10%. Con esto vamos a dibujar los puntos en la gráfica. Entonces tenemos que para APTT se ponen en 0.25 y 0.65. Para el cromogénico tenemos 0.10 y 0.85. Luego estos puntos los vamos a conectar con el origen y también con el punto máximo. Además, también se debe colocar la línea diagonal, que va a ser la línea de referencia. Esa es una prueba que no tiene valor, pero es para ayudarnos a comparar. En el gráfico vamos a encontrar que el ensayo cromogénico está más cerca de ser el mejor, ya que presenta un resultado mejor. Esto significa que va a ser una prueba muchísimo más confiable, con menos errores, pero tiene muchos más aciertos. Además encontramos el AUC, que va a ser el área bajo la curva. Este es casi del 0,90, lo cual es muy bueno, ya que eso nos explica que va a ser una mucho mejor prueba. Entonces, si queremos detectar hemofilia A leve, lo que vamos a hacer, si queremos mayor seguridad, el ensayo cromogénico va a ser una muy buena opción, ya que es mejor para el APTT, ya que se presentan menos errores y no se confunde con otro tipo de condiciones. Bueno,
Continuando, les explicaré cómo aplicamos el nomograma de Fagan en base a un artículo en el cual se realizó un estudio que evaluó el rendimiento diagnóstico de una prueba ELISA para detectar anticuerpos contra el factor 8 en pacientes con hemofilia A congénita y adquirida, y que esta prueba fue comparada con un método de referencia que fue el ensayo de Nijmegen-Bethesda o NBA, el cual sirve también para cuantificar y confirmar la presencia de inhibidores o anticuerpos contra el factor 8. Este nomograma de Fagan es una herramienta que nos ayuda a visualizar cómo una prueba diagnóstica modifica la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad antes y después de realizarla. Los datos que nos arrojó el artículo es que el ELISA demostró una sensibilidad, una especificidad, un valor predictivo positivo, un valor predictivo negativo. Tenemos una razón de verosimilitud positiva, una razón de verosimilitud negativa y una razón de probabilidades diagnósticas que iremos tocando más adelante. Es que tenemos una prevalencia de inhibidores o probabilidad pretest del 12,7%. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de hacer la prueba ELISA tenemos un 12,7% de probabilidad de que un paciente tenga estos inhibidores. Tenemos una sensibilidad del 77,8%, una especificidad del 94,0%, una razón de verosimilitud positiva del 13,0% y una razón de verosimilitud negativa del 0,2%, que fueron confirmadas aplicando la fórmula como lo podemos ver en pantalla. Continuando entonces, vamos a hacer el cálculo del odds pretest, el cual pues utilizamos esa probabilidad pretest del 0,127 y aplicamos la fórmula y nos dio un resultado del 0,1455. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 0,1455 pacientes con inhibidores por cada un paciente sin inhibidores. O dicho de otra forma, como lo podemos ver en pantalla, que por cada paciente con inhibidores hay aproximadamente 6,87 pacientes sin inhibidores. Entonces, como lo vimos anteriormente, según el estudio, el ELISA tuvo una razón de verosimilitud positiva de 13,0. Esto indica que el resultado positivo es 13 veces más probable en pacientes con inhibidores que en un paciente que no tenga estos inhibidores. Entonces, vamos a calcular el odds post-test si la prueba es positiva, en el cual multiplicamos el odds pretest por la razón de verosimilitud positiva, la cual nos arrojó un resultado de 1,891, y lo convertimos a probabilidad, la cual nos arrojó un resultado del 65,5%. Y en cuanto al odds post-test, si la prueba es negativa, en esta multiplicamos el odds pretest por la razón de verosimilitud negativa, que nos dio un resultado de 0,0291, el cual lo convertimos a probabilidad y nos arrojó un resultado del 2,8%. Ya yendo como tal al trazado gráfico del nomograma de Fagan, tenemos lo siguiente. Centrémonos en la imagen. En la imagen podemos apreciar una línea verde, una línea roja y un punto azul. El punto azul nos va a indicar la probabilidad pretest, que es el punto de partida tanto para la línea verde como para la línea roja. Y la línea verde va a presentar el resultado positivo de una prueba ELISA y la línea roja un resultado negativo de la prueba ELISA. Entonces, centrémonos en la línea verde. Parte desde esa probabilidad pretest de 12,7%, sigue su trazado por la razón de verosimilitud del 13,0% y llega hasta el final a su destino, que es la probabilidad post-test del 65,5%. ¿Y esto qué indica? Esto indica o representa que si el paciente tiene un resultado positivo de la prueba ELISA, la probabilidad de que realmente tenga inhibidores del factor 8 sube significativamente desde 12,7% hasta un 65,5%. Ahora bien, la línea roja nos representa un resultado negativo de la prueba ELISA. Parte también de esa probabilidad pretest del 12,7%, sigue su trazo por la razón de verosimilitud que fue del 0,2, como lo podemos apreciar, llegando a su destino a la probabilidad post-test del 2,8%. ¿Y esto qué indica? Esto indica que si el paciente tiene un resultado negativo en la prueba ELISA, la probabilidad de tener inhibidores inhibidores del factor 8 baja desde de 12,7 a 2,8%, es decir, baja significativamente. Y como conclusiones, o las conclusiones que podemos sacar o que nos deja este nomograma de Fagan, es uno, que si la prueba ELISA da positiva, no confirma como tal por completo la presencia de inhibidores, pero sí eleva de forma importante la sospecha clínica. Dos, que si la prueba ELISA da negativa, esta sí casi que descarta como tal la enfermedad porque la probabilidad es de solo 2,8%. ¿Y esto qué hace? Esto convierte a la prueba ELISA en una excelente prueba para detectar estos inhibidores. Otra conclusión es que esta prueba ELISA es una herramienta de tamizaje o seguimiento muy útil, incluso menos cara o más económica que el método de NBA que lo mencioné al principio. Entonces, esta se hace muy importante en pacientes que no tengan como tal una urgencia clínica, ya que permite detectar anticuerpos de una manera un poco más sencilla. Y por último, el nomograma de Fagan permite visualizar de manera práctica cómo cambia la probabilidad de enfermedad según el resultado de una prueba, mejorando la toma de decisiones diagnósticas basadas en hechos o en datos que sean reales. Y bueno, estas son las conclusiones de todo el trabajo que hemos realizado. Muchas gracias.